diablo y la bruja. Pues me animé a contar esto porque, la neta, ya me cansé de quedármelo solo. Me llamo Marco y vivo en Guadalajara. Esto pasó hace un par de años, un mes de abril que arrancó raro y acabó peor. Todo empezó un viernes por la noche. Estaba en mi casa echándome unas cervezas con mi compa Héctor. Nada fuera de lo normal, música bajita, 2 botes, platicando de puras tonterías. De repente le suena el celular. Lo vi ponerse pálido, serio, solo escuchaba y decía, sí, ajá, está bien. Colgó y me dijo, sin rodeos, que se acababa de morir su abuela. Ni tiempo me dio de pensar qué decirle, solo se quedó viendo el piso, como con coraje atorado. Me contó que su abuela vivía entre San Juan Evangelista y San Lucas, por la laguna de Cajititlán. Un pueblo chico, pero de esos donde se habla más de lo que se sabe. Me pidió que lo acompañara, porque no quería quedarse solo ahí. Nunca se llevaron bien. Decían que la señora era bruja, que por eso no tenía mucha visita, que hacía cosas raras, que la gente le tenía respeto pero también miedo. No quise preguntar más. Nos acabamos las chelas rápido, metimos unas cosas en una mochila y salimos en su carro. Nos aventamos como 40 minutos de carretera, sin decir gran cosa. Solo se escuchaba el motor y de repente unos perros que ladraban a lo lejos, pero uno ya está acostumbrado. Cuando llegamos ya era casi la 11 de la noche. Lo primero que noté fue lo solo. Afuera de la casa solo estaba un foco colgado de un cable. Dentro se alcanzaba a ver a unas 3 o 4 personas, paradas junto a un féretro sencillo, de madera clara. Nada de música, nada de rezos fuertes, solo un silencio incómodo, roto nomás por murmullos bajitos. Yo conozco los velorios de pueblo. Siempre llega mucha gente, aunque ni sean parientes, por puro compromiso o por el cafecito y el pan. Pero ahí no, ahí era como si la gente no quisiera quedarse mucho, como si ir fuera obligación, no cariño. Héctor me presentó con un tío y con el papá, que apenas me saludaron. Nadie estaba llorando. Eso me dio más frío que el aire que entraba por la puerta. Dejé mi mochila en una silla y me senté junto a Héctor. Pasaron unos minutos, llegó algo de gente, pero nada que ver con un velorio normal. Se escuchaban pasos afuera, como si llegaran y se fueran sin entrar. Después de un rato, le dije a Héctor que si había baño porque ya traía la cerveza peleándose con el café. Me hizo una seña con la cabeza para que lo siguiera. Salimos por un lado de la casa. Me dijo que el baño bueno estaba hasta el fondo de la finca, que era un cuartito pegado a una barda vieja, pero estaba oscuro como boca de lobo. Ni loco me iba solo, así que mejor nos fuimos a un costado de la casa, junto a unos árboles de durazno. Total, no era la primera vez que uno se acomodaba así. Mientras estábamos ahí, se escuchó cómo empezaron a sonar las campanas de la iglesia. Un toque grave parejo, 12 campanadas, una tras otra. Era la medianoche. En cuanto terminó el último campanazo, se levantó un viento raro, de esos que te levantan polvo aunque no haya tierra suelta. Se escucharon unos perros, primero lejos, luego más cerca. Ladraban con coraje, como si vieran algo que uno no. Me empecé a cerrar el pantalón cuando de pronto, ¡pum!, se fue la luz. Todo quedó en negro. No fueron ni 10 segundos, pero parecieron eternos. Se escucharon unos gritos desde dentro de la casa. Se encendió la luz de golpe, y lo primero que vimos fue a la gente saliendo casi empujándose. Nos fuimos rápido para adentro. Yo no entendía nada, Héctor menos. Pasamos por la puerta y lo primero que vi me revolvió el estómago. El ataúd estaba abierto, vacío. La señora no estaba ahí. Me quedé parado, como atorado. Uno de los primos de Héctor, que estaba pálido, apuntó con la mano a una esquina del cuarto, y ahí estaba. La abuela estaba recargada en la pared, sentada en el suelo, como si se hubiera caído del cajón. Tenía los ojos entreabiertos, la boca también, y un gesto raro, como de dolor, pero fijo. La piel se le veía pálida, sin brillos. Un silencio pesado llenaba todo. Nadie se quería acercar. Uno de los tíos decía que había que regresarla al féretro. Otro decía que mejor ni moverla, que esperaran al padre. Nadie se movía, ni Héctor ni yo.
Era como si algo te dijera que si la tocabas, te ibas a llevar algo contigo. Uno de los señores salió corriendo a buscar al padre del templo. Mientras tanto, todos ahí, viendo cómo la vieja seguía recargada en la pared, sin caerse del todo. Llegó el padre, no entró de inmediato, se quedó parado en la puerta, rezando fuerte, aventando agua bendita desde lejos. Decía cosas que no alcancé a entender bien, pero cada palabra me ponía más tenso. Cuando terminó de rezar, se animaron entre tres a levantarla, la agarraron de los brazos y yo juro que sentí que respiró. Puede que me lo haya inventado, pero lo sentí. La pusieron de vuelta en el féretro, la acomodaron como pudieron. El padre siguió rezando desde la puerta, sin querer cruzar. Nadie se animó a volver a sentarse cerca. Yo me fui a parar junto a la ventana, buscando aire, aunque solo entraba un viento helado que hacía crujir las láminas del techo. Cuando todo pareció calmarse, el papá de Héctor se acercó. Tenía la cara dura, sin expresión. Nos dijo que eso era lo que muchos ya sospechaban, que esa mujer había hecho cosas que no debía, que tenía tratos raros, que por eso decían que cuando muere un brujo, el diablo viene por lo suyo a la medianoche del velorio. Después de eso ya nadie quiso quedarse mucho rato. Se notaba en las miradas, en cómo se hablaban bajito, como si temieran que la señora escuchara algo. Yo me senté en una silla pegada a la puerta, mientras Héctor iba y venía sin hablar. Tenía la cara más cansada que asustada. Cada tanto se asomaba al cajón, pero no decía nada. Yo solo pensaba en largarme de ahí, pero no podía dejarlo solo. Ya casi no llegaba más gente. Los pocos que quedaban parecían querer irse, pero por respeto se quedaban parados nomás mirando hacia la caja. De vez en cuando pasaba una ráfaga de viento que movía una cortina vieja que colgaba junto a la puerta. Afuera se oían los perros, pero ya no ladraban como antes. Era como si olfatearan algo. Un par de horas después, el padre regresó, se paró otra vez en la puerta, miró a Héctor y luego a mí, y nos dijo que no nos preocupáramos, que ya estaba sellado todo. Yo no entendí bien a qué se refería, pero Héctor solo asintió. El padre se quedó un rato rezando por la señora. Esta vez entró, dio unas vueltas por dentro del cuarto, bendijo cada esquina y salió sin despedirse. Ya para entonces quedábamos menos de 10 ahí dentro. Uno que otro roncaba sentado, otros fumaban afuera sin querer volver a entrar. Yo me recargué en la pared y traté de cerrar los ojos, pero no pude pegar pestaña. Cada que me quedaba medio dormido, escuchaba como si algo se arrastrara por la barda de atrás. A lo mejor era un gato, me decía yo mismo para no pensar de más. Al amanecer, la familia empezó a moverse para preparar el entierro. La casa olía raro, mezcla de flores, café frío y humedad. La señora seguía ahí, tiesa, con el mismo gesto. Nadie hablaba de lo que pasó en la noche. Era como si todos se hubieran puesto de acuerdo en hacer como que no pasó nada. Cuando por fin salimos rumbo al panteón, Héctor caminaba serio, cargando una de las agarraderas del ataúd. Me volteó a ver un momento y me dijo bajito que gracias por acompañarlo. Ni supe qué contestarle, solo lo ayudé a meter a su abuela a la caja de la camioneta. Llegamos al panteón, el padre dijo unas palabras rápidas, los sepultureros hicieron su trabajo y ahí se acabó todo. Bueno, eso es lo que uno quiere creer. A veces, cuando nos juntamos a tomar otra cerveza, Héctor se queda viendo a la nada. No dice nada de su abuela, ni de esa noche, y yo tampoco pregunto. Lo único que sé es que ese pueblo todavía habla de la señora. Dicen que la vieron parada cerca de la laguna días después, que la escucharon hablando sola entre los árboles. Yo no sé si creer o no, pero de lo que sí estoy seguro es que esa noche, ahí en San Juan Evangelista, no todo estaba muerto como debería. Y bueno, esa fue la historia. Buenas noches. Juan Carretas. ¿Qué tal? Yo me llamo David, tengo 33 años y esto que te voy a contar pasó hace unos años, cuando todavía vivía en Córdoba, Veracruz. Para que te pongas en contexto, mi familia es de la zona de Orizaba, allá por donde el frío pega distinto, y cuando uno se mete a los pueblos más pegados al volcán, parece que el tiempo se detuvo. Todo esto me lo soltó una amiga del trabajo.
Se llama Marisol. Trabajábamos en un restaurante en el centro. Ella era mesera igual que yo. Nos quedábamos a veces a platicar después del turno, ya cuando el patrón se iba, y podíamos sentarnos un rato sin que estuviera encima. Fue en una de esas que salió el tema de su abuela, una señora de esas que se saben todos los cuentos viejos, rezadora, que todavía guarda fotos en blanco y negro de familiares que ya nadie recuerda. Marisol me dijo que su mamá tuvo un susto feo allá por un pueblo que está subiendo rumbo al pico de Orizaba. Una casa vieja, grande, de esas con patio amplio y paredes de adobe mezcladas con ladrillo. El tipo de casa que huele a leña y a tierra mojada cuando llueve. Me contó que una tarde su mamá estaba sola, porque su abuela había salido a visitar a una vecina. Dicen que era una tarde común, calorcito y viento frío bajando del cerro. La mamá de Marisol estaba recogiendo ropa tendida cuando escuchó algo raro. El sonido de una carreta. Al principio no hizo caso, pensó que era uno de esos señores que aún pasan vendiendo leña o mazorca. Nada raro, pero lo raro fue que ese sonido no se iba. Se escuchaba parejo, como si diera vueltas cerca de la casa. La mamá de Marisol trató de no pensar mucho, siguió quitando la ropa del tendedero, una sábana aquí, un pantalón allá, pero en una de esas sintió que algo la veía. No fue un ruido ni un golpe, fue esa sensación rara que a veces uno tiene, que algo o alguien está parado detrás. Volteó primero hacia la puerta, pero no había nadie, luego hacia el callejón, igual. Fue cuando levantó la mirada que lo vio, parado arriba de una parte en obra negra que tenían junto al patio. Era un hombre alto, muy flaco, con un sombrero grande. No hacía nada, solo la miraba. Entre los bloques de cemento apenas se veía su cuerpo, como si se escondiera. Pero la cara, esa no se le olvidó. Dijo Marisol que su mamá vio que no tenía bien formada la boca, como si le faltara, como si tuviera la piel corrida, y que de los ojos salía algo como humo, un vaho raro. El susto fue tan feo que pegó un grito que escucharon hasta la casa de junto. Cuando salió la abuela con un palo en la mano y detrás un tío que vivía ahí, no había nada, ni pasos, ni polvo de la obra, nada. Ahí fue cuando la abuela de Marisol les dijo que ese día no era un día cualquiera. Les dijo que justo esa fecha era cuando aparecía Juan Carretas. Ahí fue cuando me puse a investigar un poco, porque la neta yo no conocía bien esa historia. Lo que cuentan los viejos es que Juan Carretas fue un hombre malo en vida. Dicen que trabajaba transportando almas, otros dicen que vendía cuerpos, que robaba cadáveres y los vendía para brujería, que por eso, cuando murió, lo condenaron a andar rodando por los caminos con su carreta, buscando quien se le atravesara para llevarse su espíritu. Muchos dicen que si escuchas su carreta, mejor te encierras, no mires por la ventana, no salgas al patio, porque no pasa derecho, se para donde ve luz o donde siente que alguien lo está viendo, y si te ve, te marca. No importa si cierras la puerta, él encuentra la forma de volver a buscarte. Por eso la abuela de Marisol siempre decía que nadie debía dejar ropa afuera esa noche, porque la ropa atraía la atención del Juan Carretas, como si oliera a la persona. Después de ese susto, la mamá de Marisol se metió a la casa sin soltar ni una prenda de ropa. La abuela cerró bien puertas y ventanas, hasta puso trapos enrollados en la rendija de la puerta de atrás. Según ella, así no se metía la corriente que trae Juan Carretas. Nadie durmió tranquilo esa noche. Dicen que por rato se escuchaba el rodar de la carreta alejándose y de pronto regresaba, como si diera vueltas a la misma manzana. A la mañana siguiente encontraron pisadas de bota alrededor del patio. No eran marcas claras, pero se veía la tierra revuelta. Lo más raro fue que arriba de la losa en obra negra, donde la mamá de Marisol lo había visto, estaba como aplastada la tierra de la mezcla vieja, como si alguien hubiera estado parado ahí toda la noche. Marisol me contó que su mamá no volvió a quedarse sola en esa casa por un buen rato. Cada que había que tender ropa, alguien se quedaba en el patio o la acompañaba, y la abuela se agarró la costumbre de quemar copal cada que escuchaba pasos raros. Unos meses después de que Marisol me contó esto, me tocó vivir algo que me hizo acordarme de esa historia. Yo vivía en una casa chiquita en la salida a Fortín. Un día regresé tarde del trabajo.
Serían las 2 de la mañana. Venía en taxi porque ya no pasaban camiones. Me bajé en la esquina de la calle de tierra que lleva a mi casa. Lo primero que sentí fue un viento raro, como aire caliente mezclado con frío. No le di importancia, pero mientras caminaba escuché un ruido de madera que tronaba, como cuando se arrastra algo pesado. Pensé que era un vecino moviendo costales o tablas, pero mientras más caminaba, más sentía que ese ruido venía detrás de mí. Me paré en seco y dejé de escucharlo. Volví a caminar y otra vez, tronido tras tronido, lento, parejo. Cuando llegué a la puerta de mi casa, sentí un jalón en el estómago, como si algo me dijera que no volteara, pero la curiosidad me ganó. Giré tantito la cabeza y ahí estaba, parado en la esquina, junto a un poste sin foco. Vi la silueta de un hombre alto, sombrero ancho, parecía que cargaba algo a la espalda. No se movía, solo estaba parado, casi pegado a una carreta vieja. No me acerqué, tampoco me quedé. Metí la llave a la puerta como pude, sentí que me temblaban los dedos. Entré, cerré bien y me pegué a la ventana. Solo escuché el rodar de esa carreta alejándose despacio, como si buscara otra calle para seguir su camino. Desde esa vez no me ha vuelto a pasar nada. Pero cada tanto, cuando el viento sopla fuerte por la noche o escucho un chirrido de llanta vieja, se me viene a la cabeza ese sonido de ruedas de madera y la figura parada en la esquina. A veces pienso que la gente que cuenta estas cosas no está tan equivocada. Allá en los pueblos, uno se entera de historias que no tienen explicación, pero que la gente respeta por algo. Lo de Juan Carretas no se cuenta por gusto, es como una forma de decirte que hay noches en que es mejor quedarse adentro, cerrar bien la puerta y no andar husmeando donde no debes. Hay fantasmas en el pueblo de Malinalco. Me llamo Fernanda, tengo 27 años, vivo en Toluca y desde hace un tiempo mi novio y yo agarramos la maña de visitar pueblos cada vez que tenemos chance de escapar de la rutina. Nada de lujos, nos gusta caminar, comer lo que se vende en la plaza y quedarnos en hoteles que no sean muy caros, pero que tengan lo necesario para descansar bien. Esto que les cuento pasó hace como año y medio. Era junio, nos tocó un fin de semana largo y decidimos ir a Malinalco. Nunca habíamos ido, pero me lo habían recomendado porque dicen que tiene callejones bonitos, comida buena y un rollo místico con eso de los templos viejos. Mi novio reservó un hotel que le salió medio barato porque no era temporada alta. Llegamos temprano el sábado. Caminamos, compramos un pan de feria, tomamos café en un puestito que estaba a la vuelta de la iglesia. Todo bien. El hotel era de esos que se ven viejos por fuera, con paredes gruesas y ventanitas pequeñas, pero ya adentro se veía limpio, con camas grandes y agua caliente. Con eso teníamos. Dejamos las cosas y nos fuimos a dar la vuelta todo el día. En la tarde ya traíamos los pies molidos de tanto subir callejones. Cenamos unas enchiladas en un puestito. Regresamos al hotel con ganas de dormir. Yo traía la panza llena, cansada, así que caí rendida. No sé qué hora era cuando escuché algo que me sacó del sueño. Era un grito, pero no fuerte como uno de pleito. Sonaba como desesperado. Era la voz de un hombre, se escuchaba clarito, pidiendo ayuda. Lo primero que pensé fue que alguien se estaba peleando o que se había caído en su cuarto. Me senté en la cama y traté de ver a mi novio, pero estaba vuelto para la pared, tapado hasta la cabeza. El grito se escuchó otra vez, esta vez un poco más bajo, como si el señor se estuviera alejando o hablando más bajito. Me paré despacio, puse un pie en el suelo y caminé hasta la puerta. Escuché pasos afuera, pasos arrastrados, como de alguien que va cojeando. Pensé en abrir, pero algo me detuvo. No sé, fue esa espinita que uno siente en la nuca cuando algo no cuadra. Me acerqué a mi novio, le dije bajito, «Oye, escucha eso». Ni se movió. Le di un empujón leve, gruñó como si le estorbara, pero no abrió los ojos. Mientras tanto, afuera el hombre seguía diciendo lo mismo, «Ayuda, ayuda». Se escuchaba cerca de la puerta, luego bajó las escaleras y se escuchaba el eco más lejos. Me quedé un rato ahí, pegada a la puerta, tratando de entender si era mejor salir o esperar.
La neta, me ganó la duda de que a lo mejor era alguien borracho que se metió al hotel por error, o tal vez alguien que de verdad necesitaba ayuda, pero algo dentro de mí decía que no. Me regresé a la cama sin abrir la puerta. Me acosté de lado, viendo hacia la entrada, por si escuchaba algo más. Mi novio seguía igual, roncando bajito, como si nada estuviera pasando. Afuera ya no se escuchaba claro, solo de repente un quejido que venía de la parte de la recepción. Era raro porque el hotel no era grande, de esos de pasillo cortito y escalerita que baja directo a un patio con unas macetas. Todo se escuchaba fácil. Me quedé esperando a ver si escuchaba alguna voz más, o pasos, o la puerta principal abriéndose. Nada, solo uno que otro carro lejano pasando por la calle. Me quedé despierta un buen rato, esperando ver llegar a alguien del hotel o escuchar la ambulancia, porque yo estaba segura de que alguien más tenía que haberlo escuchado, pero nada. Poco a poco me empezó a pesar la cabeza y, quién sabe cómo, me quedé dormida. Al día siguiente desperté antes que él. Me quedé un rato acostada mirando el techo, pensando si de veras lo había soñado. Cuando se levantó, le conté lo que pasó. Me dijo medio en broma que seguro era una broma de algún borracho o que me lo inventé en el sueño. No quise discutir, porque yo sabía lo que escuché. No era un ruido que uno se imagine dormido. Bajamos a desayunar a un patio chiquito que tenían ahí mismo. Un café con pan y frutita. Todo bien. La señora que atendía era amable. Antes de irnos, cuando estábamos pagando, me salió preguntar si habían sabido algo del señor que estuvo pidiendo ayuda en la noche. La señora se me quedó viendo raro. Me preguntó de cuál señor hablaba. Le conté tal cual, que alguien gritaba, que se escuchaba clarito, que bajó por la escalera. Me dijo tranquila, como si nada. No señora, aquí no se escuchó nada. Además anoche solo estaban ustedes y una pareja en otro cuarto que ni salió. Cerramos la puerta grande a las 10. Ya no entró nadie. Lo dijo tan segura que hasta me dio coraje. No supe qué más decirle. Solo asentí y me fui con mi novio. Él traía cara de que no me creía ni tantito. Afuera, mientras caminábamos de regreso al carro, me soltó que seguro estaba cansada, que traía la cabeza revuelta. En la carretera de regreso me quedé pensando, y me cayó de golpe. Esa voz no estaba buscando ayuda de verdad. No sé qué era, pero ayuda no pedía. Solo quería que alguien saliera, o que alguien abriera la puerta. Ya de regreso en Toluca, no le di tantas vueltas, pero en la noche me regresó el malestar. No miedo así de espanto, más bien esa incomodidad de sentir que uno estuvo a nada de abrir una puerta que no debía. Pensé en contárselo a mi mamá, pero no soy de esas que anda platicando todo porque luego me dicen que exagero. Pasaron unos días, todo bien, trabajo, rutina, lo normal, pero de pronto, una noche, estaba en mi cuarto, revisando el celular, cuando escuché algo parecido. Fue leve, como un susurro. No entendí bien qué decía, pero me dio un vuelco el estómago. Me levanté a asomarme al patio, porque vivo con mis papás y da hacia un pasillo largo. Nada. Un perro ladró a lo lejos y ya. No me quise clavar. Cerré la ventana y me tapé hasta la cabeza como niña. Pensé, ya estuvo, me estoy sugestionando. Me quedé dormida. Al otro día me puse a leer cosas de Malinalco, como para quitarme la idea. Encontré historias de gente que dice que por ahí se ven sombras o se oyen cosas en hoteles viejos, sobre todo donde antes hubo monjes o peregrinos. Muchos cuentan que si escuchas una voz pidiendo ayuda y la sigues, te pierdes o te enfermas. No sé si creer o no, pero me quedé fría porque era casi lo mismo. Una voz que parece de alguien necesitado y resulta ser otra cosa. Me acordé que cuando estaba parada en esa puerta del cuarto, algo me detuvo. Si no, capaz me salgo y ni sé con qué me topo. Mi novio hasta la fecha dice que soñé. Cuando se lo volví a mencionar, solo se rió. A veces me da coraje, pero prefiero dejarlo así. Lo único que hago es que cuando vamos a otro pueblo, yo reviso bien dónde vamos a dormir. Si veo que es muy viejo el lugar, me da por preguntar quién más se hospeda, cuántos cuartos usan. Aunque me vean raro,
No sé si volvería a Malinalco. Me gustó, sí, pero desde esa noche aprendí que hay puertas que mejor se quedan cerradas, aunque uno tenga curiosidad o ganas de ayudar. Buenas noches. Día 3, Ánimas del Purgatorio. Esto que voy a contar me lo sé de memoria porque yo estaba ahí cuando salió de la boca de mi primo. Fue en 1995, en unas vacaciones de verano que me fui a pasar con mis abuelos, allá en un pueblito de la sierra de Sinaloa, de esos ranchos donde cuando se mete el sol, uno ya mejor se mete a su casa porque todo queda envuelto en puro monte, puro camino de tierra y nada de focos encendidos como en la ciudad. Ese día era temprano, como eso de las 6 de la mañana. Yo estaba arrimando leña con mi nana para prender el hornillo donde hacía sus tortillas y su café negro. Mi abuela era de esas señoras recias, de carácter firme pero con mirada buena. Nunca decía mucho, pero uno la escuchaba porque siempre hablaba con sentido. Ahí estábamos cuando llegó mi primo, caminando despacio, como cuando alguien viene cargando algo en la cabeza que no le da paz. Se sentó junto a la pared de adobe y ni siquiera saludó bien, nomás se quedó viendo hacia el patio. Mi nana dejó de acomodar la leña y se sentó frente a él. Yo nomás me arrimé más para escucharlos porque, aunque tenía 15 años, siempre me gustaba estar en medio de los chismes de la familia. Mi primo tenía 17 en ese entonces, andaba en la edad de quererse comer el mundo a brincos. Tenía novia en el pueblo que queda más metido en la sierra, unos 25 minutos de camino de pura terracería, lleno de curvas y rodeado de monte tupido. A esa hora no pasaba ni un carro. Todo era puro canto de gallos y el olor a humo de leña. Me acuerdo clarito de cómo empezó. Se pasó la mano por la cara, se recargó en la pared y le dijo a mi nana: «Nana, anoche me pasó algo feo». Ahí mismo sentí que hasta el aire se puso más pesado. Mi abuela se acomodó el rebozo y nomás lo miraba fijo, como queriéndole leer la mente antes de que soltara la sopa. Mi primo contó que la tarde anterior le había pedido el carro a mi tío para ir a ver a su novia. Nada raro, se iba temprano, se sentaba afuera de la casa de la muchacha y se pasaba horas platicando. Esa vez se le fue el tiempo y cuando se dio cuenta ya era noche cerrada. Dijo que se subió al carro, lo encendió y empezó a bajar despacio por el camino de tierra, sintiendo cómo la oscuridad se le venía encima sin pedir permiso. El carro era un sedán viejito que apenas podía con esos caminos llenos de piedras. Ya llevaba como la mitad del trayecto de regreso cuando empezó a fallar. Se jaloneaba como si le faltara gasolina. Se detuvo, intentó volverlo a encender, pero nada. Lo quiso prender de nuevo y ahí se quedó muerto. Dijo que alcanzó a pensar que eran los cables, que algo se había soltado. Se quitó el cinturón para bajarse a revisar el cofre, pero justo antes de abrir la puerta, miró por el retrovisor, y ahí fue cuando le cambió la cara mientras nos lo contaba. Me acuerdo que hasta se agarró la rodilla con la mano para que no le temblara. Dijo que por el espejo vio clarito. En el asiento de atrás estaban sentados 2 hombres y una mujer, quietos. No se movían, ni hablaban, nomás lo miraban de frente, con la cabeza derechita, como si supieran que él tenía que verlos. No eran conocidos, no eran del pueblo, iban limpios, sin sombrero ni gorra. Los ojos se les veían apagados, como cuando uno mira a un muerto en la caja. Ahí mismo sintió que se le encogió el pecho, ni pensó en gritar. Abrió la puerta y salió corriendo monte abajo, dejando el carro abierto, con las llaves puestas. Dijo que escuchaba pasos detrás, pero cada que volteaba no veía nada, solo la brecha larga, la tierra levantada y la maleza cerrándose como si le tapara la vista a propósito. Mi primo siguió contando que mientras corría no sabía ni a dónde mirar. A ratos sentía que algo le respiraba detrás, pero no escuchaba más que su propio paso, la tierra suelta y las ramas que le pegaban en los brazos. Dice que en un punto hasta pensó en meterse entre los matorrales y quedarse ahí escondido, pero la pura idea de quedarse solo en lo negro le dio más miedo. De pronto vio unas luces que venían bajando despacio por la brecha. Levantó la mano, aunque ni fuerzas tenía. Era una camioneta de redilas de esas viejitas,
que traía más golpes que pintura. La manejaba un señor grande, con sombrero, y atrás venían dos muchachos sentados sobre unos costales. La camioneta se paró justo donde estaba mi primo. El viejito le habló desde adentro y le preguntó si ocupaba raite. Mi primo apenas pudo contestar que sí, que le habían robado el carro o algo así, que más bien ya ni sabía qué le había pasado. Se subió de volada, sintiendo cómo se le bajaba el calor del susto. El viejito lo miraba de reojo mientras iba manejando. En un tramo, sin que mi primo le dijera nada más, le soltó: «Mire para allá», y señaló con la mano. Mi primo volteó y a lo lejos, a un lado del camino, se veían unas lucecitas que temblaban como velas encendidas. Más adentro se alcanzaban a ver unas cruces paradas, unas de madera, otras ya todas ladeadas. Era el panteón del pueblo, bien cerca de donde se le había parado el carro. Mi primo sintió que se le hizo un nudo en la garganta, porque se dio cuenta que su carro se había quedado varado justo a un ladito de la entrada de esa vereda que lleva a las tumbas. El viejito nomás dijo bajito que por ahí no era bueno andar solo cuando oscurecía, menos uno sin rezar. Siguieron avanzando hasta que la camioneta alumbró de frente el carro de mi primo. Ahí seguía parado, igualito como lo había dejado. Las luces de la camioneta daban justo al parabrisas. El motor seguía apagado, pero no se veía forzado ni nada. El viejito y los dos muchachos se bajaron primero. Uno de los muchachos traía un machete, pero no era por mi primo, sino por si se encontraban algún bicho o alguien queriendo robar. El viejito se arrimó al carro y le dijo a mi primo que checara si le habían quitado algo. Mi primo abrió la puerta despacio, con ganas de salir corriendo otra vez si veía a los tres que había visto antes. Pero cuando miró adentro, no había nadie. Lo raro fue que el rosario bendito que siempre colgaba del retrovisor ya no estaba ahí arriba. Ahora estaba estirado con cuidado sobre el asiento de atrás, como si alguien lo hubiera puesto ahí para que lo viera. El estéreo seguía, las llaves puestas, todo igual. Se subió al carro tembloroso, metió la llave y prendió de inmediato. Ni tosió el motor, como si nunca se hubiera apagado. El viejito nomás lo miró desde la orilla del camino y le dijo que se fuera con cuidado, que no volviera a andar a esa hora por esos tramos. Los muchachos se subieron de nuevo a la camioneta y se despidieron levantando la mano. Mi primo nos contó que manejó de regreso sin quitar la vista del camino. Dijo que sentía como si algo viniera atrás, pero no se atrevía ni a mirar por el retrovisor. Le sudaban las manos y agarraba el volante tan fuerte que hasta los nudillos se le pusieron blancos. Cuando llegó a la casa de mis abuelos, se metió el carro despacito, cerró la puerta del patio y se fue directo a su cuarto. Ni le dijo nada a su papá esa noche. Nomás se acostó vestido, con la puerta cerrada, y se quedó viendo al techo sin poder dormirse bien. Cada tanto se levantaba a asomarse por la ventana, como queriendo ver si de veras había dejado atrás todo eso. Cuando terminó de contarlo, mi nana se quedó callada. No se persignó ni se asustó. Solo le puso la mano en la rodilla y le dijo con voz tranquila, como si le hablara a un niño que se cayó jugando: «Mijo, esas eran ánimas del purgatorio, andan penando y a veces se salen del panteón para que alguien rece por ellas. Te tocaron a ti». Mi primo solo agachó la cabeza, no dijo nada. Mi nana le explicó que tenía que prenderles velas y encargar misas para que descansaran. Dijo que a veces esas ánimas se pegan a los vivos cuando quieren que alguien las ayude a encontrar descanso. Yo me quedé ahí parado, escuchando todo. Me acuerdo que hasta dejé de arrimar leña. Mi abuela, sin hacerla de emoción, se levantó, entró a su cuarto y trajo una veladora chiquita. La puso encima de una mesa de madera, la encendió y se puso a rezar bajito. Mi primo nomás miraba la flama, como ido. Esa semana lo vi diferente. Ya no salía tan noche. Si iba a ver a la novia, regresaba con el sol todavía escondiéndose en los cerros. Cuando mi tío le prestaba el carro, revisaba bien que trajera gasolina, agua y todo, como si no quisiera volver a quedarse parado ni un minuto. A veces lo veía asomarse al patio por la ventana, sobre todo cuando ya estaba oscureciendo. Después de eso, mi primo sí le hizo caso a mi nana.
Mandó decir unas misas y cada año, sin falta, cuando va a visitar a los abuelos, pasa primero a la iglesia del pueblo, compra una veladora y la deja encendida ahí. Dice que es para que esas almas encuentren camino y no anden agarrando raite donde no deben. Yo a veces me acuerdo de esa mañana, cuando lo escuché contarlo con la cara pálida, sin saber si llorar o reírse de nervios. Desde entonces, cada que voy a ese rancho y paso por esa curva cerca del panteón, bajo el volumen de la música y me fijo bien en los espejos. Uno nunca sabe qué se puede subir cuando el monte se pone callado y el camino se queda solo. La gente del pueblo dice que esas cosas pasan más de lo que uno cree, que hay cosas que se aparecen no para hacer daño, sino para buscar quien les ayude a descansar. Yo, por si sí o por si no, también rezo por ellas cuando me acuerdo, y cada que prendo una veladora, pido por esas ánimas que tal vez todavía andan buscando quien las vea. Gracias por escucharme.